Ahí tenés estos 5 ejercicios de exponenciales, es cortita la práctica. Lo que hay que tratar es que me quede, fíjate que siempre tengo un término del lado izquierdo y tengo un término del lado derecho. Lo que tengo que tratar es que me quede el mismo número de ambos lados, o sea, que la base sea la misma. ¿Para qué? Para lograr de que pueda cancelarlo. Entonces, veamos, por ejemplo, no sé, elegí uno vos para hacer, el que vos quieras. Eh, el B. El B, este de acá. Perfecto. Bueno, entonces vamos a desarrollarlo en, en este. Eh, ahí. Ahí tenemos el ejercicio B, vamos a ponerlo a la izquierda. Bueno, era el B, pero acá lo tomo como A, no importa. Sí. Le sacamos, ¿cómo se llama? Ay, no me deja utilizar bueno, quería sacarle la letra esa. Acá lo tenemos lo siguiente, el 8. ¿Es potencia de qué número? ¿O está formado por qué número? Mm, O sea, fíjate del otro lado qué números tenés. por el 4, por el 2. El 4 y el 2. Hola Luna, hola Ailén, ¿cómo andan? Estábamos Hola. bien, estábamos viendo, mientras, ¿cómo se llama? No comenzaban, estábamos viendo un ejercicio de la práctica, el ejercicio B de la práctica, que no sé por qué me lo repite, pero no importa. Bien, dijimos entonces lo siguiente, tenemos vamos a hacer una hoja aparte, no sé por qué me está hinchando, ahí. Tenemos ese ejercicio, 8 a la 2x igual a 4 por 2 a la 3x. Lo que tenemos que tratar de hacer es que de ambos lados me quede o 8 a la algo, o 4 a la algo, o 2 a la algo. La idea es comenzar con el número más chico, es decir, dejar que sea el número más chico. Entonces, el 8, este 8 de acá, es lo mismo que nosotros lo reemplacemos por 2 elevado a la cuánto. 2 por 2, 4. Por 2, 8. 8. O sea que ese es 2 a la tercera. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ujú. Y este 4 sería 2 a la cuánto. A la 2. A la 2. Perfecto. Entonces tenemos eso. ¿Qué hacemos ahí? Aplicamos propiedades de las potencias que ustedes vieron en segundo año. Vamos a comenzar de este lado acá. Si yo tengo 2 a la 2 por 2 a la 3x, ¿qué era lo que se hacía con los exponentes? Se sumaban. Se sumaban, entonces me va a quedar, por ejemplo, 2 a la 3x o 2 más 3x. ¿Está bien? Ujú. Sumé los dos exponentes. Y en este caso, que era potencia de potencia, ¿qué se hacía? Se multiplicaba. Se multiplicaba. O sea que esto entonces me quedaría, en realidad, 2 elevado a la 3 por 2x. ¿Está bien? Ujú. Bien, ¿qué es lo que tengo ahora? ¿Cuál es la base? Es decir, tengo 2 elevado a la 3 por 2x, que si querés hacemos la cuenta. Esto acá me quedaría 6x. Y del otro lado tengo 2 a la 2 más 3x. Como este número 2, te lo voy a pintar con color ahí, y este número 2, ese, es el mismo, ¿qué puedo hacer? Cancelarlos. ¿Eh? No te entendí, perdóname. Cancelarlos. Exactamente, los puedo tachar, los puedo cancelar, ¿y qué me quedaría? Me quedaría que 6x es igual a 2 más 3x. ¿Está bien? Y ahí ya te queda una ecuación sencilla. Lo que tendrías que hacer, que es pasar, ¿qué? La X a un lado. Exacto, entonces a vos te quedaría 6x menos 3x igual a 2. Ahí en ese caso te va a quedar que es 3x igual a 2. Y de ahí ya sacás cuánto vale x, que cuánto te daría. Eh,
Dale, vamos. No sé, ¿Qué está haciendo el 3 ahí? multiplicando. Entonces pasa dividiendo a quién, al 2. Te queda 2/3. Sí. Y ese es el Ay, resultado. ¿Está bien? Esto que vos sí. tenés acá es el resultado del ejercicio B. ¿Está bien? Ese es el resultado. Ujú. Veamos los otros ejercicios que tenías para hacer. En este caso tenés 5 a la 2x igual a 25 a la x cuadrado menos un cuarto. ¿Qué vas a hacer? ¿Transformar el 25 o transformar el 5? El 25. Bien, el 25 lo paso como algo, como 5 elevado al algo. Siempre 5, o sea, siempre es el número a una potencia, ¿eh? No es el número por algo, sino a una potencia. Quiere decir Ujú. que el 25 va a ser 5 al cuadrado, y ahí lo resuelvo. En este de acá, que tengo 4 a la x más 3 y 1 sobre 2 a la x, este 4, siempre me fijo en el más grande, no me fijo en el más chico, ese 4 lo voy a transformar en una potencia de 2. Y este 1 sobre 2 a la x, ¿cómo lo puedo transformar? ¿Cómo lo puedo hacer ese 2 a la x para pasarlo arriba? ¿Qué hacía con la Mm, potencia? ¿Te acordás? ¿O alguien se acuerda para no. decirle? Cuando yo tenía, Ponerla en negativo. perfecto, Luna, ponemos eso negativo, o sea, me quedaría 2 elevado a la menos x. ¿Está bien? Sí. O sea, ¿por qué? Porque una potencia negativa, el signo menos, este menos, el que está ahí marcado, ese signo menos, lo que hace es dar vuelta la expresión. Entonces, si yo tengo 2 a la menos 3, es 1 sobre 2 al cubo. Pero si yo tengo 1 sobre 2 al cubo, es lo mismo que poner 2 a la menos 3. ¿Está bien? Sí. Hola, Joa. Después, Buen día. ¿cómo andás? Este 6, que está acá solito, es 6 a la 1. Entonces te quedaría lo mismo que hicimos en el anterior, 6x por 6 a la 1, sumás los exponentes, ya te quedó 6 para tachar y te queda menos x cuadrado menos x igual a x más 1 y dale resuelve. ¿Está bien? Sí. Es cortita la práctica esa, hay un poco más de... Profe, Sí, te Sí, escucho. lo entendí. ¿Eh? ¿por qué el 6 queda en 6 a la 1 y no se hace el mismo proceso que habíamos hecho antes? El que hicimos acá, el que hicimos acá, Sí, es lo mismo porque vos acá tenías 4, ¿no? Y sí. 4 lo pusimos como 2 a la 2. Y como tenía 2 a la 2 por 2 a la 3x, sumamos las potencias. Ujú. En este caso, perdón que volví de vuelta, en este caso, vuelvo para acá, ahí vos tendrías esto. Y esto sería igual a quién? A 6 a la x por 6, y esto estaría elevado a la 1, ahí. Y entonces, como tengo una multiplicación, ¿a qué sería igual? ¿Qué hacías? Sumaba las potencias. Entonces es 6 elevado a la x más 1. ¿Sí? ¿Se entiende, Kiara? Sí. ¿Seguro? Entonces en el otro ¿En lo cuál? haría en el de arriba. Sí, Reemplazaste el 4 para que quede multiplicado con el otro 2. exactamente. La idea es que yo tenga que tener, siempre tengo que tener la misma base. O 2, o 3, o 4, pero a ambos lados. ¿Por qué? Porque si no tengo la misma base, que es la que yo resalté en verde, no la puedo tachar como había dicho Lara. O Luna, Ujú. porque fue que dijo. ¿Está bien? Entonces, Gracias. siempre te vas a fijar, Kiara, en el número más chico para transformar, no Sí, en el más grande. Es decir, en este caso, por ejemplo, transformamos el 8 y el 4 para dejarlo en 2. Acá transformo el 25. Acá transformo el 4 y acá no transformo nada porque es el mismo. ¿Está bien? sí. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué más? Bueno, tendríamos que comenzar con algo de logaritmo. Somos pocos, pero no importa. A ver quién más apareció. Era Joaquín de Magistre, porque estoy eh, anotando los que están participando por las dudas. Ailén Escosaro, ¿dónde se me metió Escosaro? Ya, acá estaba, son 3, 4, falta uno. Joaquín, Kiara Miño, ya está. Perdón, que me demoré, pero me perdí en la lista que tenía. Y Torres.
Bien, bueno, vamos a la parte de logaritmo. Esto que tengo acá es el teórico de logaritmo que está en el Classroom de 5º año, ¿está bien? O sea que ustedes ahí lo pueden buscar y no sé si lo subí de vuelta al de acompañamiento quinto. Bueno, ahí es un poco de historia, lo que decía que Arquímedes había hecho una tabla y que después Stiefel hizo otra tabla más. Esta tablita es una pavada en realidad. Arranca, si quieren me paro en el 0, aumento de A1 para la derecha y disminuyo de A1 para la izquierda, como si fuera una recta numérica. Debajo del 0 pongo el 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Y después, si quiero sacar potencias de 2, multiplico todo por 2 y divido por 2. ¿Sí? O sea, a 1 multiplico por 2, a 2 multiplico por 2 y así sucesivamente. Y a 1 lo divido por 2, a 1 medio por 2 y ahí me va a quedar. Entonces, ¿para qué servía esta tabla? Esta tabla servía para multiplicar, para, ¿cómo se llama? Para dividir, para sacar potencias y para sacar raíces. Entonces, por ejemplo, acá está explicado. Si ustedes querían hacer 2 por 16, ¿sí? Este 2 y este 16, me fijaba qué números tenía arriba. Arriba tengo el 1 y el 4. Entonces, como estoy multiplicando o quiero multiplicar, ¿qué hago? Sumo el 1 más el 4. ¿Y 1 más 4 cuánto me da? 5. Entonces digo, bueno, para 5 es 32. Quiere decir que 2 por 16 será 32. ¿Está bien? Si quisiera dividir, por ejemplo, o sea, si yo quisiera hacer, como está acá, 256 dividido 32, lo que hago es fijarme los numeritos que están arriba. Tengo el 5 y el 8. 8 menos 5, porque como es una división se resta, 8 menos 5 es 3, y me fijo para 3, el resultado es 8. Quiere decir que si yo hiciera 256 dividido 32, me daría 8. Esto lo utilizaban porque cuando navegaban no tenían calculadora, entonces necesitaban sacar cuentas lo más rápido posible. Bueno, y lo mismo pasa si estuviera haciendo una potencia. Si yo estoy haciendo una potencia, por ejemplo, qué sé yo, si yo tuviera que hacer, como hicimos recién, el 8 era 2 al cubo. Entonces, si yo tuviera que hacer 2 elevado al cubo, lo que hago es, me fijo la potencia que quiero, que es 3, y 2 al cubo es 8. ¿Está bien? Si tuviera que hacer 2 elevado a la sexta, sería 64. Si quisieran, esta tabla era del 2, si quisiera hacer la del 3, acá comenzaba con 1, multiplicaba por 3 y dividía por 3. Si quisiera la del 4, lo mismo, multiplicando por 4, o sea, la parte de progresión. Y la otra es que si quisiera sacar una raíz, por ejemplo, la raíz cuadrada de 32, ¿sí? Entonces, bueno, de cuadrada de 32 no tengo. La raíz cuadrada de 64, tengo 6. Y como estoy sacando la raíz cuadrada, divido. 6 dividido 2 es 3, entonces la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Por qué no podía sacar la raíz cuadrada de 32? Porque 5 no era divisible. Entonces, si yo quisiera sacar la raíz cuadrada de 256, 8 dividido 2 es 4, me queda 16 y así sucesivamente. Bien, eso era historia. Y acá hay un resumencito que les sirve para resolver la parte de logaritmos o para acordarse el orden de las operaciones. Ustedes vieron primero suma y resta cuando eran chiquitos, después vieron multiplicación y división en el colegio, y más adelante vieron potencias y raíces. Bien, cuando nosotros estamos trabajando con logaritmos, si yo tengo una multiplicación, entonces sumo los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de una división, resto los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo de una potencia, tengo que multiplicar. Si tengo el logaritmo de una raíz, tengo que dividir. ¿Está bien? Y si yo tengo el logaritmo de una suma o el logaritmo de una resta, no puedo hacer nada. Bueno, acá está la definición, hay propiedades, y ahora tengo una hojita por ahí dando vuelta para agregar eso. La función logarítmica es una gráfica de este tipo, ¿sí? Acá, si se fijan, tengo el logaritmo en base 2, el logaritmo en base E es el número 2,7182 o el número de Euler, que el año que viene se va a utilizar mucho, el logaritmo en base 10, que no pongo nada, o es logaritmo solo, y el logaritmo de un número menor que 1, de un medio. ¿Está bien? Y ahí tenemos las funciones como son. Ninguna función pasa a la izquierda del eje Y. Quiere decir que siempre X va a ser mayor que 0. Y en 0 tenemos una asíntota vertical, es decir, se pega al eje Y para arriba cuando la base es menor que 1, o para abajo cuando para menos infinito, cuando la base es mayor que 1. Y tiene una sola raíz, una raíz que vale 1, y no tiene otra cosa. ¿Está bien? Entonces,
Si nosotros queremos analizar el dominio, decimos que es desde el 0 a más infinito, o los reales positivos, la única raíz es el 1, y una asíntota vertical en i igual a 0. Nada más. Si tenemos que la base es 10, podemos poner logaritmo solo. Si tenemos que la base e, podemos poner ln. Y después propiedades, el logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 es 1. El logaritmo de la base es 1. El logaritmo de la base elevado a una potencia es la potencia. Y bueno, acá teníamos el dibujito de la calculadora. Si ustedes se fijan, que los ejercicios que les di no es para hacerlo con calculadora, me parece, tienen la tecla log, que dice logaritmo decimal, y ln, que no es una i, es una l, que es el logaritmo natural o neperiano. Y cambio de base, si nosotros tenemos el logaritmo en base a de x, puede ser el logaritmo en base de x sobre el logaritmo en base b de a. ¿Eso para qué nos sirve? Para poder utilizar la calculadora, por ejemplo. Si yo les pido logaritmo en base 5 de 3,25, en la calculadora no tengo logaritmo en base 5. Lo que tengo es logaritmo en base 10 o logaritmo en base e. Entonces, digo logaritmo en base 10 de 3,25, logaritmo en base 10 de 5, hago las cuentas y me queda que este logaritmo vale 0,73. Lo mismo si lo hiciera en logaritmo natural. Bien, y después hay otros ejemplos, pero les preparé unos ejercicios para hacer. ¿Se entiende eso más o menos? Más o menos. A ver, bien, vamos a ver un poquito con los ejercicios. ¿Les parece? Sí. Aplicar cada cosa. Sí. Bueno, esto que era, este es el que estábamos utilizando recién. Bueno, acá tenemos lo que yo les había preparado para hoy. Esto que está acá, que ahora yo después se lo subo, es un resumen de todo lo que les comenté. Por ejemplo, el logaritmo, ¿se alcanza a ver que es una a? Esto es lo que tienen que acordarse. Que el logaritmo en base a de x es igual a i, o sea, logaritmo en base 3 de 10 es igual a 5, entonces 10 a la 5 es igual al otro número. La base no puede ser, tiene que ser distinta de 1 y tiene que ser mayor que 0. Acá tenemos ejemplos de eso. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 2 es 4. Bueno, esto está repetido, así que lo sacamos. El logaritmo en base 2 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 2 a la 0 es 1. Vamos a hacer ejemplos de cada cosa. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. La base no puede ser negativa, o sea que no existe logaritmo en base menos 3, por ejemplo. No existe el logaritmo de número negativo, o sea, el logaritmo de menos 3 en base 10, en base 5, la base que quieran, de un número negativo no existe. El logaritmo de 0 tampoco existe. El logaritmo de 1 vale 0, el logaritmo de la base es 1, esto para tener en cuenta nada más. El logaritmo en base a de a la n es n. Y las propiedades, que es lo que me interesa ahora. Si yo tengo una multiplicación, era la suma. ¿Se acuerdan que les comenté antes de ese cuadrito de las operaciones? O sea, yo tengo el logaritmo de x por y, hago el logaritmo de x más el logaritmo de y. Y al revés, si yo tengo la suma de los logaritmos, viene de una multiplicación. Vamos a ver ejemplo. Acá hay un ejercicio, logaritmo en base 2 de 4 por 8, es logaritmo en base 2 de 4, más el logaritmo en base 2 de 8. ¿Y saben por qué es 2 más 3 igual a 5? ¿Se les ocurre No. por qué? Bien, No. veamos lo siguiente. Nosotros tenemos acá lo siguiente, logaritmo en base 2, logaritmo en base 2 de 4, y tenemos más el logaritmo en base 2 de 8. Ahí está, esto, en base 2 de 8. Bien, lo mismo que veíamos antes. Fíjense, tengo la base que es 2, este número que es 4, esta base que es 2 y este número que es 8. ¿Qué podría hacer? Como hicimos en el ejercicio de exponenciales, podemos descomponer este 4 como ¿cuánto? 2 a la ¿cuánto? A la 4. 2. 2 a la 2, perfecto. ¿Y el 8? ¿Cómo lo podríamos expresar? 2 a la ¿cuánto? 1 más, ¿sí? Porque es 3. ¿Está bien?
Bien, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahora, eso es lo que tenemos por un lado. Por otro lado, nos dice esta propiedad, que el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 5, por ejemplo, es 5. En este caso, el logaritmo en base 2 de 2 a la 2 sería 2. ¿Se entiende por qué? No. No se entiende. No. Bueno, veamos un poquitito. Vamos a ver, les voy a copiar este cuadrito, que me parece que es un resumen de lo que teníamos acá. Esto después lo borro, lo ordeno. Ahí. Tenemos este es el cuadrito. El logaritmo de una suma o una resta no existe. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. ¿Sí? Estoy diciéndole lo que está escrito a la derecha. El logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. El logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base, y el logaritmo de la raíz es 1 sobre el índice de la raíz por el logaritmo. Entonces, si yo acá tengo esto de acá, el logaritmo en base 2 de 2 a la 2, esto es lo mismo que tener 2, que bajo la potencia, por el logaritmo en base 2 de 2. ¿Está bien? Más. ¿Se entendió lo que hice acá? ¿En este? ¿O no? Lo que hice en el primer término. Vamos a hacer lo siguiente, esperen. Vamos a hacer en varios pasos. Esto lo cortamos acá. Ahí. Y esto lo voy a cortar acá. A ver, fíjense, el logaritmo base 2 de 4 lo transformé al 4 como 2 al cuadrado. El 8 lo transformé como 2 al cubo. ¿Está ahí? ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, bueno, perfecto. Ahora lo que hago es lo siguiente. Tengo una potencia acá, ¿no? Porque tengo 2 al cuadrado. Ahí, 2 al cuadrado. Entonces, como tengo 2 al cuadrado, aplico esta propiedad, que me dice que la potencia la paso multiplicando adelante del logaritmo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2, que es este 2 es el exponente, por el logaritmo en base 2 de 2, que es lo que me quedó ahí. Es decir, es como que yo esto lo quitara. Me queda el logaritmo en base 2 de 2. Y ese 2 que estaba ahí, ¿qué hago? Lo pongo adelante, multiplicando. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Acá voy a tener que poner la potencia es 3. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el logaritmo en base 2 de 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende Sí. eso que hice? Perfecto. Sí. Bien. ¿Y qué me va a quedar entonces ahora? ¿Qué podría ser? Si yo tengo 2 veces el logaritmo en base 2 de 2, más 3 veces el logaritmo en base 2 de 2, ¿qué podría ser? Cri, cri. Esto me quedaría 5 veces, porque 2 más 3 es 5, ¿no? 5 veces el logaritmo en base 2 de 2. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2? En realidad no lo tenemos acá, lo teníamos antes, lo teníamos en el otro apunte. Teníamos lo siguiente, pero pueden utilizar este. El logaritmo en base a de a es 1. ¿Qué significa? Si ustedes agarran la calculadora, por ejemplo, y hacen logaritmo en base 10 de 10, o sea, apretan log 10, les da 1. Si apretan la tecla LN y ponen 2,7182 y todos los números, le va a dar 1. Si tenemos logaritmo en base 3 de 3 es 1. Logaritmo en base 5 de 5 es 1. Siempre el logaritmo de la base es 1. Entonces, en este caso, si yo tendría que hacer lo siguiente. El logaritmo en base 2 de 2 sería 1. Este 1 que está acá, que se los voy a pintar de verde, es esto de acá. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Lo mismo, porque ustedes me dicen, bueno, y esto obviamente ¿cuánto me queda? Me queda 5, que era lo que teníamos acá. Lo mismo podría haberlo hecho de la siguiente forma. A este logaritmo en base 2 de 2 lo podría haber reemplazado por 1.
y a este logaritmo en base 2 de 2, también lo podría haber reemplazado por 1. Y me iba a quedar 2 por 1, que es 2, más 3, que es lo mismo que 5, que cualquiera de las dos formas me da lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. Entonces el resultado es lo que marcó en verde. No, el resultado, en realidad, te lo voy a poner en amarillo. Siempre vamos a marcar, como regla general, les pinto en amarillo los resultados, ¿está bien? Lo que marqué en verde, quise representar? Que este 1 que apareció acá, que está en verde, es lo que está en verde acá, es el logaritmo en base 2 de 2. O sea, lo que quise indicar marcándolo con verde, es que este logaritmo en base 2 de 2 es 1. Por eso lo pinté en verde las dos para que sepan que es lo mismo. Es como que este de acá, este 1 y este 1 de acá sería el logaritmo en base 2 de 2 que estaba acá arriba. ¿Está bien? Ujú. Para que esto Sí, sí. lo copie acá. O podría ser y lo ponemos ahí. ¿Está bien? Entonces, este logaritmo en base 2 de 2 y este logaritmo en base 2 de 2, que lo pinto en verde, estarían resueltos o me darían 1. ¿Está? ¿Se entiende eso más o menos? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios directamente, a ver qué es lo que pasa. Hay algunos ejemplos, yo bueno, se los dejo esto, y vamos a ver algunos. Por ejemplo, tenemos este ejercicio, y vamos a decir, uy, de un ejercicio fácil pasamos a un ejercicio difícil. Sí, pero veamos, vamos a ver cómo quedaría. Esto quedaría lo siguiente. Lo que tenemos que hacer cuando cuando teníamos exponenciales, teníamos que tener el mismo número, por ejemplo, 3 elevado a algo de un lado y 3 elevado a algo del otro, y podíamos tachar el 3. Acá lo que tendríamos que tener es lo siguiente, o tener logaritmo del lado, un solo logaritmo del lado izquierdo y un solo logaritmo del lado derecho y tacharlos. O, si no tener logaritmo, un solo logaritmo de un solo lado, me parece que no hay ningún ejercicio, ahora después les busco, igual a un número y ahí resolvíamos aplicando la definición. ¿Está bien? Entonces, en este caso en particular, yo tengo logaritmo de x más logaritmo de x más 3. Es decir, tengo dos términos acá y tengo que tratar de llevarlo a 1. Entonces me fijo, ¿qué operación tengo entre los logaritmos? Una suma. Una suma. Entonces, vamos al cuadrito. En 10 se corta y arrancamos de vuelta. Una suma. Entonces, voy al cuadrito, chun, 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 y me dice que tengo, me fijo de este lado, pero en realidad como estoy hablando de más logaritmos, me fijo. Una suma, ¿qué era? Si yo tenía una suma de logaritmos, era porque tenía el logaritmo de un producto. Quiere decir que si yo tengo un producto, lo paso a suma, y si yo tengo la suma de dos logaritmos, era el logaritmo del producto. Entonces, venimos al ejercicio y nos quedaría que esto de acá, o sea, este ejercicio, lo podríamos reemplazar con un solo logaritmo, que sería el logaritmo de x por x más 3. ¿Está bien? Voy a dejar un espacio ahí, aunque no hace falta. Pero para que lo vean. Como yo tenía la suma, me queda que es el logaritmo de x por el logaritmo de x más 3. ¿Está bien? Y este 2, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Multiplicando. Entonces vamos arriba de vuelta al cuadrito. Ese cuadrito, para no tener que subir tanto, lo voy a bajar. Entonces, en ese cuadrito me aparecía que si yo tenía un número que multiplicaba, era la potencia. ¿Sí? O sea, cuando tenía el logaritmo una potencia, se bajaba el exponente, es lo que hicimos antes con el logaritmo en base 2, de 2 a la 2 y de 2 a la 3, lo que estábamos haciendo recién. Cuando yo tenía una potencia, la potencia la pasaba multiplicando. Entonces, este 2 que está acá multiplicando significa que estaba acá como potencia. Entonces, en realidad, eso lo vamos a expresar así. ¿Está bien? ¿Qué me quedó ahora? ¿Qué es lo que logré tener? Me Un quedó logaritmo de cada lado. un logaritmo solo de cada lado. Y lo mismo que hicimos con las bases, los podemos tachar. Es decir, si quieren, esto nosotros podríamos tachar este logaritmo
y podríamos tachar este logaritmo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, esto no nos quedaría. Nos quedaría x por x más 3, x por x más 3, igual a x más 1 al cuadrado. Vamos a poner esto acá. Esto sería x más 1 y esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? O sea, ya desapareció el logaritmo. A partir de ahora lo que tenemos que hacer es trabajarlo. Es decir, ¿qué significa que lo que tenemos que trabajar? Tenemos que hacer las distributivas en este caso. O sea, me quedaría x por x, que sería x al cuadrado. Después me quedaría x por 3, que sería 3x. Y de este lado, ¿cómo quedaría? X más 1 al cuadrado. Eso sería, a ver, ahí quedaría. Esto sería x más 1 al cuadrado, lo mismo que tener x más 1 por x más 1. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Hago la distributiva acá y me quedaría x al cuadrado, esto acá, me queda x elevado al cuadrado más x por 1 que es x, más 1 por x que es x, más 1 por 1 que es 1. Acá podemos tachar las x al cuadrado con las x al cuadrado, ¿sí? Y entonces me quedaría 3x de un lado, 3x igual a x más x son 2x más 1. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Esto me quedaría 3x menos 2x igual a 1, y de ahí, ¿qué sacamos? Que x es igual a 1. ¿Se entendió lo que hice o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Si hay alguien que no entiende, me pregunta, ¿eh? Así no, ¿cómo se llama? Así no quedan dudas de eso. Bien. Tenemos eso entonces. ¿Está bien? De ahí ya está resuelto el ejercicio. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que verificar, es decir, reemplazar la x en el ejercicio original y ver si nos da. Si yo reemplazo a la x por 1, me queda logaritmo en base 10 de 1, que si hago con la calculadora me queda 0, y acá me queda el logaritmo en base, esto sería 1 más 3 es 4, el logaritmo de 4, si lo hago con la calculadora, que lo estoy haciendo ahora, me queda 0,60. En este caso tendría lo siguiente, reemplazo 1 más 1 es 2, me queda el logaritmo en base 10 de 2 es 0,3, y si lo multiplico por 2 me queda 0,6, o sea que me da 0,6 de un lado, 0,6 del otro, quiere decir que este verifica. ¿Está bien? No necesariamente todas las soluciones que nosotros encontremos van a verificar. ¿Está bien? Vemos otro. A ver. ¿Cuál quieren hacer de estos? Vamos a hacer este con que tiene otro tipo de logaritmo. Es más o menos igual, ¿eh? Bien. Tenemos lo siguiente ahí. Tenemos el logaritmo natural o logaritmo neperiano, como quieran llamarlo ustedes, de x cuadrado más 2 menos el logaritmo de x más 1 igual a esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Tengo que llegar a tener un solo logaritmo de un lado y un solo logaritmo del otro. Entonces, como acá tengo una resta de los logaritmos, voy a la tablita, y si yo tenía una resta, ¿qué era lo que tenía? Una división. ¿Está bien? Entonces, en este caso, se sobreentiende o se supone que teníamos esto de acá. Teníamos x al cuadrado más 2, y acá abajo tenemos x más 1. ¿Está bien eso? ¿Igual a Sí, quién? se entendió. Igual al logaritmo natural de, entre paréntesis, 2 menos x, cierro paréntesis. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Podemos, lo mismo que hicimos antes, tachamos ¿cómo se llama? Tachamos los logaritmos, es decir, tengo este logaritmo acá,
y lo tacho con este logaritmo que tengo acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría ya directamente esa expresión, me quedaría x, bueno, se fue de renglón, me quedaría x al cuadrado más 2 sobre x más 1 igual, y en este caso me quedaría 2 menos x. ¿Qué habría que hacer ahora? ¿Qué se les ocurre que habría que hacer ahora? Ya olvídense de Resolver logaritmos. la ¿Eh? división. ¿Puedo hacer la división esa? ¿O qué me conviene hacer? Juntarlo con la otra X. Pasarlo del otro lado. Por ejemplo, ¿a quién? A este x más 1 que está acá, lo pasaría del otro lado. O sea que esto me quedaría así. Y me quedaría acá. 2 menos x. 2 menos x por x más 1. ¿Y ahora qué tengo que hacer? La distributiva. ¿Está bien? Y al hacer la distributiva, bueno, me quedaría para resolver, vamos a verlo, esto me queda. A la izquierda me queda lo mismo, del lado derecho me va a quedar 2x, 2 por 1 es 2, menos x por x es menos x al cuadrado, dice, menos x al cuadrado, y menos x por 1 es menos x. Bien. ¿Puedo tachar las x al cuadrado? ¿Puedo tacharlas? Ante la duda, paso del otro lado. Paso el 2x restando, paso el 2 restando, paso este sumando y paso esta x también sumando. Y de este lado, ¿qué me queda? Me queda 0. Y ahora me fijo, fíjense que no puedo eliminarlas. ¿Por qué? Porque esta x cuadrado y esta x cuadrado están sumando. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿qué me quedaría? Hago la cuenta. Me queda esta x cuadrado más esta x cuadrado, me quedan 2x al cuadrado. Después, el 2 y el menos 2 se van. ¿Sí? Se cancelan. Y me queda menos 2x más x, que sería menos 1x. Y esto es igual a 0. ¿Está bien lo que hice? Kiara, ¿me preguntabas algo? ¿Solo sí Sí, me dijiste? solo si, por ejemplo, X al cubo, una es positiva y otra negativa, se puede cancelar. Se puede cancelar, exactamente. Si del mismo lado, o sea, estando del lado izquierdo o del lado derecho, si del mismo lado tienen signos contrarios, o si están de ambos lados, tienen el mismo signo. En realidad, ante la duda, pasalo todos de un lado y te fijas si los podés sumar o los podés restar. En este caso, cuando Ujú. yo lo pasé de este lado, me quedó x cuadrado más x cuadrado, entonces no lo puedo restar, tengo que sumarlos. ¿Está bien? En Sí, el perfecto. caso anterior, en el ejercicio anterior, ¿dónde estaba? Acá. Pudimos cancelar este x cuadrado con este x cuadrado porque estaban los dos sumando de ambos lados. Pero si quería, yo pasaba todo del lado izquierdo y me iba a quedar x cuadrado menos x cuadrado y ahí se iba. ¿Está bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, acá, ¿qué me quedaría? Si yo tengo esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago para resolver eso? ¿Qué tengo que utilizar o qué herramientas tengo que utilizar? Que lo utilizaron mucho en la parte de polinomios y en la parte de expresiones polinómicas. Esa formulita, que era la resolvente. ¿Está bien? Es decir, acá tenemos lo siguiente. ¿B cuánto vale en este caso? X. No, no, siempre son los números, ¿eh? Es decir, de acá Solo no los son... números. Bueno, Exactamente. Vamos a ver lo siguiente. En este caso A vale 2, B vale... ¿Por qué 1? Si es menos X. porque la X representa O sea, la cosa sería, el ¿qué número. qué número tengo acá? Entre el menos y el X. ¿Qué número tengo? Si fuera menos 2, estaría el 2. Si fuera menos 3, estaría el 3. Si fuera más 5, estaría el 5.
Pero como no es ninguno de esos, sino que solamente está el signo menos, en realidad tengo un menos 1. ¿Está bien? Ujú. Bien. Y después, el término, el número solo, ¿está? No. Entonces, si no está, ¿qué vale? 0. ¿Sí? Entonces, como no está, vamos a poner que C es igual a 0. ¿Se entiende eso? Más. Más o menos. Es decir, vos tenés... ¿Qué pasaría? A ver, vamos a ponerlo en forma sencilla. Si yo tuviera menos 3 y acá tuviera 5. Si yo tuviera ese ejercicio, ¿cuánto vale A? 2, ¿Cuánto vale B? 3, menos 3, Ah, siempre, ojo el signo, ¿eh? ¿Y cuánto valdría C? 5, 5, perfecto. Bien. Si estuviera completa, sería genial. Ahora, el 5 no está. ¿Por qué? Porque este 2 con este 2 de acá se fue. Entonces me queda 0. Entonces, ¿cuánto vale C? 0. Perfecto. Ahora, acá no tengo menos 3, sino que tenía el signo menos solo, o sea que tenía menos 1. Entonces, B vale menos Menos 1. 1. Bien, con esos valores reemplazo acá. Entonces me va a quedar. Acá lo pongo entre paréntesis por el signo, ojo con eso porque si no hacen lío. Acá tengo menos 1 al cuadrado, 4 por 2 que vale A por C que vale 0. Y acá abajo A vale 2. Esto me quedaría igual entonces a. Esto es menos 1, menos 1 es 1 positivo. Acá es 1 positivo. ¿Cuánto vale? 4 por 2, 8 por 0, 0. 0. O sea que directamente se va eso. Y acá abajo me queda 2 por 2, 4. Entonces, esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría 1 más menos 1, porque la raíz de 1 es 1, sobre 4. Posibles resultados, ¿cuáles son? Tengo dos posibles resultados. Un resultado que sería x1, que saldría de hacer ¿qué cuenta? 1 más 1 1. menos O sea, sí, puedes 1 menos 1 si querés. ¿Cuánto me quedaría? 0. 0 sobre 4. Y esto es igual a 0. Y el otro resultado sería x2, ¿sí? Porque tenemos dos resultados, x2. Y en este caso tenemos que sumar, porque si nosotros restamos antes, tenemos que sumar ahí. Bueno, ahí no me deja la fracción, ahí. Entonces sería 1 más 1, que es 2, sobre 4, y esto es igual a 0,5. ¿Está bien? Bien, entonces, tenemos dos posibles resultados. ¿Cuáles son los dos posibles resultados? 0, vamos a pintarlo de amarillo, y 0,5. Ahora, ¿los dos resultados son solución? No lo sabemos. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es agarrar el ejercicio este y vamos a... Hasta lo que hice ahí, ¿se entendió? Sí. Bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar a la x por 0. Entonces, esto me quedaría 0 al cuadrado más 2. Esto me quedaría 0. Y acá esto me quedaría 0. Entonces, si yo hago esas cuentas, me va a quedar lo siguiente. El logaritmo de 0 al cuadrado más 2 me queda que es 2. El logaritmo de 0 más 1, bueno, esto me queda que es 1. Y esto me va a quedar que es 2. ¿Cuánto valía el logaritmo de 1? No nos acordamos. No importa. El logaritmo de 1, esto me quedaría lo siguiente. El logaritmo de 1 en cualquier base siempre vale 0. O sea que esto es 0. Entonces, ¿verifica o no verifica esto? Sí. Sí, acá me quedaría 0. Y este 1 no estaría.
O sea que me queda, porque el logaritmo de 2 menos 0 es logaritmo de 2 igual al logaritmo de 2. ¿Está bien? De la misma forma, habría que hacer lo siguiente. Reemplazar a la x en vez de 0, habría que reemplazarla por 0,5. Y haríamos 0,5 al cuadrado más 2. Eso me va a quedar 2,25. Y sacamos con la calculadora el logaritmo de 2,25, que eso me da 0,81. El logaritmo de 0,5 más 1 sería el logaritmo de 1,5. No, sí. Y me quedaría, bueno, un número que cuando se lo resto me queda 0,4. Y en el otro me quedaría el logaritmo de 1,5, que me daría lo mismo. ¿Está bien? O sea que lo que tienen que hacer, a diferencia de lo anterior, cuando llegan al resultado, decir si estos dos verifican o no. ¿Cuándo no van a verificar? Cuando lo que está dentro del... Si todo esto, supónganse, me hubiese dado 0, por ejemplo, el logaritmo de 0 no existe, entonces no era solución. O si acá hubiera sido al revés, ¿qué pasaría si hubiera sido 0x menos 2? Cuando yo reemplazaba por 0 me quedaba menos 2 y el logaritmo número negativo no existe. ¿Está bien? Bien. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Bueno. Veamos lo siguiente. Vamos a ver este. Este es muy... Parece raro, pero es una pavada. Y hay un ejercicio en la práctica que está parecido a ese. Tenemos esto de acá. Dice, calcula el número cuyo logaritmo en base 5 es menos 2. Lo que tengo que hacer es escribirlo. ¿Vieron cuando ustedes le daban un enunciado de un problema y decían, tienen que escribir la expresión matemática para hacerlo? Lo mismo. Entonces, me dicen que es un logaritmo. Me dice, calcula el número cuyo logaritmo en base 5, entonces la base va acá abajo, es igual a menos 2. ¿Qué tengo que poner acá? Acá tengo que poner la x, porque la x es el número. ¿Está bien? ¿Qué voy a aplicar acá? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer acá? Tengo que aplicar la definición. ¿Se acuerdan cuál era la definición? No, no nos acordamos de la definición. Entonces, vamos a ver la definición. Estará por acá. Acá. La definición es esta. Esa es la definición del logaritmo, que la vamos a poner ahí. ¿Sí? La definición del logaritmo es esa. El logaritmo en base a de b es igual a c, entonces el número es igual a la base elevado al resultado. Entonces, ¿cuál es el número en este caso? O sea, comparemos lo que tenemos acá con lo que tenemos acá. Comparen esto. ¿Qué sería x? ¿Qué sería 5? ¿Y qué sería el menos 2? Quedaría 5 elevado a la 2. ¿Igual a qué? Sí, está bien. Hay un pequeño error, pero no importa. Pero eso es igual a quién? A X. A x. Entonces, si lo comparamos con la definición que está abajo, la A es el 5, la B es la X y la C es el menos 2. Entonces, pongo la B, que es X, es igual, como dijiste vos, Kiara, recién, es 5 elevado a la 2. Vos me dijiste a la 2, pero en realidad es 5 elevado a la menos 2. ¿Está bien? Por eso te dije que estaba bien, pero había un pequeño error. Entonces, ¿a qué va a ser igual X? 5 elevado a la menos 2. Bien, perfecto. Y lo puedo dejar así o lo puedo dejar como... ¿Cómo quedaría esto? El signo menos, me lo habían dicho hoy al principio, pasaba, me cambiaba de lugar, ¿está bien? O sea que esto sería 5 al cuadrado, así, y esto sería igual a, ¿cuánto? ¿Cuánto sería eso? 1 sobre 25, y ahí si quieren hacer la cuenta la hacen o la dejan, ¿está bien? Pero lo importante, o sea, lo más importante es esto de acá. Si ustedes ya lo dejan ahí está perfecto. ¿Lo quieren resolver? Hacen lo siguiente. Esta potencia negativa, menos 2, hace que se dé vuelta la base. En vez de ser 5 es un quinto.
Entonces me queda 1 sobre 5 al cuadrado. Y 1 sobre 5 al cuadrado es un 25avos. Quiere decir que todo esto que está en amarillo, todo es resultado. Cualquiera de las tres formas que quieran dejarlo es válida. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí. A ver, vamos a ver un poquito la práctica para ver qué cosas tienen para hacer. Fíjense lo siguiente, ¿ven esto que yo les marqué en rojo acá? Hay un error. Acá va a ser todo en base 3, porque si no lo hacemos en base 3, no lo podíamos resolver. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, eso ténganlo en cuenta. Yo igual la vuelvo a subir la práctica corregida, pero ténganlo en cuenta. Bien, vamos a ir viendo un poquito cómo resolveríamos esto. ¿Cómo quedaría, ya que tenemos este ejercicio, cómo quedaría? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y ya que está, vamos a hacerlo. Me lo llevo a la otra hoja, así se lo subo. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo lo resolveríamos? A ver, yo les dije, o me queda un logaritmo solo de cada lado, o si no, logaritmo igual a algo. Entonces, estos dos logaritmos que tengo acá, estos dos, ¿cómo los voy a transformar? Yo tengo una resta. ¿En qué quedaría representado eso? Subo, chun, 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 vamos acá. Subo al cuadrito este. Que En una división. perfectamente voy a tener una división. Entonces, vamos a poner el cuadrito ahí. Como yo tengo una resta de logaritmos es lo mismo que división, logaritmo una división. Entonces, acá voy a tener lo siguiente. Voy a tener el logaritmo en base 3 era, ¿no? Sí. Voy a tener el logaritmo en base 3 y acá voy a tener una división. ¿Y qué voy a tener en esa división? Voy a tener 2 por x más 1 sobre 2 menos x. ¿Igual a cuánto? Del otro lado queda lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me va a quedar entonces ahora? Yo tengo un logaritmo acá, solo, y del otro lado un número. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aplicó la definición de logaritmo. ¿Cuál era? ¿Cuál era la definición de logaritmo? Vamos a verla acá. Definición de logaritmo, vamos de vuelta acá. Se la copio hasta que la aprendamos esa. Aplicó la definición de logaritmo. ¿Quién sería A en este caso? Estamos acá, en este. En ese, ¿quién sería A? 3. ¿Quién sería B? La división. 2x Exactamente, más 2 por x más 1 sobre 2 menos x. ¿Y C quién sería? 2. 2, perfecto. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Esto nos quedaría lo siguiente. Dijimos que B era esta división. La voy a copiar y la voy a escribir acá. Después me dijeron que A era 3, ¿sí? Y que C era 2. ¿Está bien? Sí. Bien, perfecto. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? La cuenta que habíamos hecho antes, Este que 3 no al me cuadrado acuerdo ya lo cómo paso se a 9, llamaba, ¿no? Sí, ¿cuál? Perdóname, que me decías recién que era. la de menos b. No, porque todavía no tenemos x al cuadrado. Tenemos esta división. En algún lado hicimos algo, y no sé si fuiste vos que me dijiste, para acá, en este. ¿Qué habíamos hecho con el x más 1 que estaba en el denominador? ¿Qué hicimos con ese x más 1 que estaba dividiendo? lo pasas multiplicando. Exactamente. La idea es que no nos queden denominadores porque los denominadores no nos gustan a nosotros. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a pasar ese
¿cómo se llama? Este 2 menos x que está ahí dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Entonces, esto nos quedaría que 2 por x más 1 va a ser igual a 9 por, entre paréntesis, 2 menos x. Fíjate, Kiara, que no te aparecen x al cuadrado acá. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es la distributiva y me quedaría, acá serían 2 por x más 1, serían 2x más 2, y en este caso 9 por 2 menos x sería 9 por 2 es 18 menos 9x. Agrupo las x, ¿sí? Esto me quedaría acá. Paso el 9 del otro lado sumando, así que me quedaría acá 9x, y del otro lado ese 2 lo paso restando y me quedaría esto. Y acá ya les queda a ustedes 9 más 2 es 11. Qué número raro que quedó. Por ahí a lo mejor en vez de base 3 era base 12, pero no importa. Esto de acá me va a quedar 11x, y de este lado me va a quedar 16. Y de ahí entonces voy a sacar que x va a ser igual a una fracción. En este caso, la fracción sería 16 onceavos. 16 onceavos. Bueno, y supuestamente si esto ustedes lo verifican, seguro que les va a dar. ¿Está bien? Pero no les pido que lo verifiquen porque además, o sea, lo que podemos hacer es una verificación muy por encima. Sería lo siguiente. Vamos al ejercicio inicial que era este. Si yo a 16 once le sumo 1, me queda un número positivo. Y lo multiplico por 2, también me queda positivo, voy a poder calcularlo. No sé cuánto me da, pero puedo calcularlo. Y si a 2 le resto 16 once, 16 once es un número más chico que 1, o sea, 16 dividido 11, me queda 1,45. Entonces, si a 2 le resto 1,45, me queda 0,55 y el logaritmo existe, puedo hacer la cuenta, me da. Entonces, verifica de que x es igual a 16 onceavos. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa teníamos? En este caso, estos tres son muy parecidos. ¿Sí? Es para dejar logaritmos de un solo lado, como hicimos recién acá, y después aplicar la definición. En este caso tienen que sacar la definición sola. Si yo tengo logaritmo en base a de 125 igual a 3, voy a tener que a elevado a la 3 es igual a 125. Y de ahí lo que tienen que hacer es, a ver, vamos a hacer este, y creo que con este ya estaríamos. Si yo tengo esto, lo que voy a hacer es aplicar la definición de logaritmo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería A en este caso? Es muy difícil la respuesta. A es A. ¿Cuál sería B en este caso? Fíjense que lo tienen arriba, acá. Acá tienen la definición. 125. 125 igual a, entonces me va a quedar que es A elevado a la ¿cuánto? A elevado a la C, y C vale 3. Entonces me queda 3 acá. ¿Está bien? ¿Y qué tengo que hacer entonces para poder resolver eso y poder averiguar A? Volvemos a exponenciales. Este 125 es múltiplo de quién? ¿Por qué número lo podría dividir? 5. Por 5. Y si yo hago 5 por 5, me queda 25. Y si hago por 5, me quedaría 125. Quiere decir que en realidad ese 125 es 5 elevado al cubo. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces ahí simplifico, o sea, cancelo, no simplifico, sino que cancelo el 3 con el otro 3 que tenemos acá. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me queda que 5 es igual a A. Y ese es el resultado. O que A es 5, depende cómo lo mire. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora, Sí. si nosotros quisiéramos hacerlo de otra forma, lo que podríamos agarrar acá, esto,
y podríamos a esto aplicarle logaritmo. Es decir, yo puedo aplicar logaritmo de este lado y puedo aplicar logaritmo de este lado y llego al mismo resultado. ¿Está bien? Pero me parece más fácil hacerlo con los ejercicios de exponenciales. Bien, vamos a ver qué ejercicio nos queda, así ya con esto vamos completando el Zoom. Estos ya dijimos cómo hacerlos, este también. Acá hay que aplicar propiedades. Esta potencia pasa multiplicando y después nos queda el logaritmo en base a de a, que ya saben cuánto vale. Este 81 hay que descomponerlo, traten de descomponerlo en 3, por ejemplo, a ver qué se les ocurre hacer. Eso se lo dejo para que lo piensen un poquitito. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí.